Bienvenidos a una nueva edición aquí en Por Más Salud a través de la pantalla de T5 Satelital. Como siempre, para acompañarlos y ayudarlos a mejorar su calidad de vida junto a cada profesional que está con nosotros en los diferentes programas. Hoy tenemos la presencia del doctor Yamil José Machado, él es médico cirujano especialista en gastroenterología. Doctor, ¿cómo está? Y bienvenido. Muchas gracias, Viviana, como siempre, por la invitación. Ya columnista de nuestro programa, doctor. Con todo es un gusto, placer tenerlo es siempre un gusto acá. para mí eso. Bueno, vamos a hablar hoy de una patología que yo creo que muy poco se habla. Sobre todo, y exactamente, sobre todo yo creo que las personas, toda la comunidad en general debe saber, debe conocer qué son las hemorroides, cómo nos afectan, si es más prevalente en hombres y en mujeres, cuáles son las causas y quizás también sacarnos un poco el miedo que tenemos y ese tabú a hablar de este tema. En realidad es como decís, Viviana, es una patología todavía que la gente lo interpreta como un tabú. No sé por qué, porque es muy frecuente. Exacto. Yo creo que hay que perder el miedo a eso. Y como vamos a desarrollar en tu programa, esto puede ser la puerta para descubrir otras patologías que son mucho más severas para el organismo y que tienen alguna manifestación similar al inicio de las patologías hemorroidales. O sea que más adelante ya vamos a explicarle a la gente que a veces se presenta algo que parece ser una hemorroide, pero que termina siendo una patología bastante importante y mucho más severa que esta. Vos bien decías que afecta a hombres y a mujeres. En general podemos estar diciendo, Viviana, que el 50% de la población mayor de aproximadamente 20 años sufre de patología hemorroidal. Jovencitos ya, o sea, a partir de una edad... Sí, estamos hablando de un porcentaje muy importante dentro de lo que es medicina. Estamos hablando que casi el 50% de una población adulta sufre en algún momento de su vida signos o síntomas que presenta estos síntomas de patología hemorroidal. Por eso lo tenemos que tener en cuenta como que es una patología muy frecuente y por ende que una patología que merece ser atendida, digamos. Pero lo más importante, Viviana, yo quiero explicarle un poco a la gente de que no solo tiene patología hemorroidal aquel que quiere, sino el que puede, digamos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Las hemorroides son una dilatación venosa en el margen anal. Y me dirá la gente, pero ¿cómo hay venas ahí? Hay plexos venosos en el margen anal externo y en el interno. O sea que nosotros podemos presentar dilatación de esas venas por fuera, en el margen externo, que se denominan hemorroides externas. Y si se dilatan las venas del plexo interno, se llaman hemorroides internas. O sea que podemos tener hemorroides fuera, que se llaman externas, o dentro, que se llaman internas, o podemos tener las dos juntas. La combinación que se llama patología hemorroidal mixta. Las dos tienen algunos síntomas que por ahí parecen que son iguales, pero no. En general, estas patologías ya es una debilidad genética que la gente presenta y le va desarrollando en el transcurso de la vida, Viviana, algunos elementos necesarios como para el desarrollo de la dilatación venosa. Por ejemplo, para dar Hay muchas causas, doctor, ¿qué nos causa las hemorroides? Esa debilidad que tiene la vena se puede empezar a manifestar, o sea que la vena empieza a dilatarse cuando pierde elasticidad, pierde el sostén elástico, por ejemplo, algunas actividades, algunas personas están mucho tiempo paradas, algunas personas que realizan, yo siempre les digo, comidas muy picantes, personas que tienen el problema que es muy frecuente en la gente que se denomina constipación, o sea, no poder evacuar en forma adecuada, tener una evacuación incompleta, ir de cuerpo o cada semana o cada 5 días, hacer mucho esfuerzo durante la evacuación, que la materia fecal sea muy seca. Entonces, ¿eso qué hace? Rompe el sostén elástico de ese paquete venoso y lo va dilatando al componente hemorroidal. Mucho también hablamos de las costumbres que tiene la gente, Viviana, en ir, por ejemplo, que vos siempre habrás escuchado, por ahí la gente dice, yo voy al baño a fumar mientras tanto, o yo voy al baño y leo un libro, o leo una revista. ¿Eso qué hace? Hace que uno esté mucho más tiempo sentado y pujando. Ese pujo que uno ejerce sobre la zona anal
favorece la distensión venosa y favorece la rotura elástica del sostén de la vena, por ende favorece el crecimiento de un paquete hemorroidal. Entonces, todos son hábitos que más adelante vamos a sugerir a la gente que lo vayan cambiando o modificando. ¿La alimentación tiene algo que ver, Tiene doctor? mucho que ver, Viviana, porque sabemos que el aparato digestivo es un conjunto de sectores por donde va pasando o atravesando el bolo alimentario. Ese bolo alimentario se va formando y va sufriendo, digamos, una transformación y un efecto de las distintas enzimas en los distintos sectores del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Claro. Entonces todos esos elementos sufren una transformación, una degradación, y eso va a ser más lento o más rápido de acuerdo a qué tipo de alimentos tenemos y a qué cantidad de agua consumimos. También para que ayude, claro, porque el agua es lo que ayuda a empujar ese contenido que comemos. Cuanto menos agua tenemos en ese contenido, más agua le saca al intestino, menos agua queda y menos empuja el contenido intestinal. Entonces es muy importante la cantidad de agua que la gente debe consumir para ayudar a que el movimiento de todo ese aparato digestivo sea coordinado y sea, digamos, periódico. Tal cual. Es entonces, muy importante entonces, doctor, el tema de ingerir líquidos para y todo lo que tenga que ver con la digestión. el tipo de comida, como vos me preguntabas, frutas, verduras, y no tantos esos elementos complejos que hace que el intestino no tenga residuos, porque por ejemplo comemos muchos hidratos de carbono, tortas, dulces, galletitas. Sí, ni hablar, una pizza, algo. Que es lo más tentador. Sí. Entonces, y es lo más lento en la digestión, requiere procesos digestivos importantes, produce menos cantidad de residuos o produce residuos que no facilitan el movimiento, porque vos me dirás, pero bueno doctor, si hay residuos tienen que empujar. No, las frutas, las verduras y el agua ejercen mayor propulsión en el tubo digestivo. Es más fácil digerir, es más fácil empujar también eso, contenido. Entonces, todo eso, Viviana, aumenta el trabajo intestinal, demora el paso a través del intestino y facilita que el paciente necesite mucho tiempo estar sentado en el baño, mucha fuerza para ir de cuerpo y por ende mucho más rotura del sistema elástico del paquete venoso hemorroidal y por ende crecimiento del paquete hemorroidal. ¿Y durante el embarazo, doctor, y después del embarazo también es frecuente escuchar? Esa pregunta es muy importante, porque la gente interpreta por ahí de que no le hizo nunca caso a la patología hemorroidal, que a veces la tuvo, que a veces sintió, y justo cuando esa persona quedó embarazada, esa mujer recién empieza a notar que eso le trae inconvenientes serios después del primer trimestre de embarazo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el feto empieza a comprimir el sistema venoso e impide el buen drenaje de la sangre que está en la parte inferior hacia arriba. Entonces lo comprime, impide en un porcentaje, y lo que hace es, esa sangre se acumula hacia abajo y empieza a sobrecargar los paquetes venosos. Por ende se recargan de sangre los paquetes venosos hemorroidales y empieza lo que es todo el trastorno hemorroidal. Bulto, dolor, protrusión, sangrado. Entonces todas esas cosas van alterando y se pone muy tenso el tema cuando llega al último momento del embarazo, al último periodo de embarazo. Así es. Donde la compresión del embarazo del feto es mucho más importante y donde ya venimos con varios meses de todo el sufrimiento, a lo cual se le agrega constipación. Y terminan con todo el dolor, con todo el tema, sin hacer. ¿Se puede tratar, doctor? ¿Se puede llegar a hacer algún tratamiento durante el periodo de embarazo o hay que esperar? Lo ideal es hacerlo antes. O prevenir ya. Seguro. Mucha gente me dice, bueno doctor, pues yo no sabía que estaba embarazada o que quedé embarazada. Pero saben que tienen patología hemorroidal. Entonces, y vamos a contar ahora, doctor, cómo podemos saber y cómo podemos darnos cuenta. Seguro. Pero como siempre nos dice que es importante una consulta temprana, no dejar que pase el tiempo. Quizás a veces decimos, bueno, uno aguanta o espera el dolor, espera hasta lo último y es ahí recién cuando consulta, pero muchas veces ya se puede desencadenar de otra manera este tipo de patología. ¿A qué síntomas debemos estar atentos? Las hemorroides tienen síntomas
nosotros cuando llega un paciente a nuestra consulta, lo primero, Viviana, que yo le digo es, doctor, me molestan las hemorroides. Dice, bueno, ¿qué tiene? Bulto anal, percibe una pelotita, un bulto, por dolor fuera sería. Por fuera, Ajá. Dolor en la zona o sangrado. Esos son los 3 pilares que tenemos acá. Mucha gente me dice, mire doctor, yo tengo, cuando voy al baño sale algo y vuelve a entrar o yo tengo que hacerle entrar. Pero si no voy, no tengo un bulto en la zona. Otra gente viene y me dice, doctor, fui al baño y quedó todo afuera y no volvió a entrar. Otra consulta es, doctor, yo voy al baño y me duele mucho. Claro. Y la otra consulta es, doctor, yo voy y tengo gotas de sangre, u otra gente que se asusta, que ya tiene una patología avanzada, Viviana, dice, doctor, yo me voy y lo que siento es que sangro y caen coágulos. Entonces, en general la gente consulta porque se asusta o porque le molesta mucho. Yo creo que la gente debe empezar a consultar en etapas tempranas. Pero cuando uno ya tiene estos síntomas, doctor, ¿ya es porque tiene una hemorroide o una patología muy avanzada o ya se desencadena así de primera instancia? No, cuando uno ya en general el inicio de la patología hemorroidal es tedioso, es despacio, hasta que empiezan cuadros importantes como estos que hablamos. Claro. Por eso es que mucha gente lo que hace, Viviana, es decir, yo fui una vez con sangre, no sangré más, no me preocupo, no hago la consulta. Y yo creo que eso es lo que no debe hacer la gente, porque así sean pacientes jóvenes, nosotros podemos tomar a tiempo eso y empezar a hacer cambios en los hábitos evacuatorios, en el tipo de comida que tiene el régimen dietético. Inclusive hay medicación que se denominan venotónicos que ayudan a prevenir este tipo de patología en sus complicaciones, a tratar de frenar esa dilatación venosa y a disminuir el proceso inflamatorio. Entonces yo creo que la gente debe tratar de consultar en forma temprana por estas cosas y no esperar el final, donde aparte, Viviana, es muy doloroso, claro, es muy molesto y preocupante, porque un sangrado que tenga la gente no va a decir, mire, me sangró seguro solo la hemorroide. Y pensar que un sangrado solo es por hemorroides, yo creo que es el peor error que la gente puede cometer. Porque ahí van a venir la etapa esa que vamos a seguir hablando, que es la etapa de qué otras cosas pueden confundirse con esto. Totalmente, y afecta también a la vida social seguramente de esa persona. Eso, Viviana, es muy importante. Hay mucha gente que dice, yo no puedo salir porque hoy tuve una crisis de dolor, quedó afuera. ¿Sangrado puede llegar a tener, doctor, también? Sí, y la gente, pero la gente llega a decirte, Viviana, mire, voy al baño y me tengo que ir a acostar un rato para que todo ese bulto que quedó afuera se reduzca o vuelva a entrar despacio. Entonces, es socialmente o personalmente yo creo que es algo muy molesto y desagradable. Yo creo, Viviana, de que hay que tomar las medidas necesarias como para evitar llegar a ese punto, o por ejemplo, gente que tiene miedo de salir a la calle o de ir a una reunión porque dice, doctor, tengo miedo, como hoy está inflamado, que me manche de sangre la ropa. Sí. Entonces uno, imagínese, está sentado y sale y queda manchado la ropa. Totalmente incómodo. Y le pasa a hombres y a mujeres. Claro, ahí vamos, a hombres y a mujeres. Exactamente. Tenemos el caso de un jugador de River, no sé si usted recuerda, de un partido que fue muy comentado y demás. Y yo creo que quizás ahí hubo un episodio de esto, de lo que estamos hablando justamente, del sangrado en una hemorroide y haciendo actividad física. Recuerdo, doctor, Viviana, que me llamaron por teléfono. Sí, no me imagino lo que habrá sido el comentario ese día. ¿Qué le dijeron, doctor? Me llamaron justo de un medio para preguntarme sobre ese tema. Entonces me preguntaban si eso era correcto o no. Bueno, yo creo que el equipo necesitaba mucho ese jugador y el pobre tuvo que salir de esa manera. Pero no deja de ser un riesgo. Claro. Y más allá de un riesgo, Viviana, no deja de ser muy incómodo y un mal momento. Y eso que vos decís de ese jugador, le pasó a muchas personas habitual en la vida social, Viviana. Entonces estamos hablando de algo que es muy frecuente y que yo le puedo asegurar que mucha gente que está mirando este programa está diciendo, yo tengo alguna de esas cosas que están diciendo. Seguro. Bueno, pero lo más importante de todo esto, Viviana, es que nosotros podemos estar hablando de decirle a la gente que todos estos síntomas que dijimos, el dolor, el bulto, o sea, la protrusión que se produce y el sangrado, pueden estar a veces relacionados con otro tipo de patología. Y otro tipo de patologías que son mucho más serias en el aparato digestivo. Y eso, por ejemplo, tenemos que estar hablando de que la constipación que hablamos, la dificultad para ir de cuerpo, no solo produce la patología hemorroidal,
sino que puede traer como consecuencia una fisura anal, un corte en el canal anal, porque es la materia fecal muy seca, muy dura, y produce una lesión en la mucosa intestinal, en el tracto de salida que es el canal anal. Ajá. Eso produce, por supuesto, un daño y un dolor muy importante, que también duele y que también sangra. Y si seguimos subiendo, si seguimos entrando hacia el intestino, tenemos otras patologías como los divertículos, que son también causa de sangrado intestinal. ¿Es frecuente, doctor, los divertículos? Es muy frecuente los divertículos, pero en pacientes un poco mayores, por ejemplo, estamos hablando de 55 años en adelante, 60 años. Y después de eso tenemos dos patologías que son serias, algunas que son patologías neoplásicas y otras que son patologías inflamatorias del intestino. Y dentro de las inflamatorias me dirán, no, la colitis. Nosotros llamamos colitis no a la evacuación de varias veces, eso es diarrea. Ajá. Llamamos colitis al proceso inflamatorio agudo de la mucosa intestinal. Y hay dos patologías muy importantes que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que debutan a veces con trastornos en el ritmo evacuatorio, ir como mucosidad de cuerpo, ir como algo sanguinolento, sangre, y la gente puede pensar, tengo una hemorroide. Claro. Y lo otro que es peor es que tenemos patologías tipo neoplásicas o preneoplásicas, Viviana, denominadas pólipos de colon, que son aquellas formaciones tipo carnosidades que van creciendo dentro de la luz intestinal y que llegan a transformar ese tejido en patología como cáncer de colon. ¿Y de qué se forman, doctor, los pólipos? Los pólipos son lesiones que uno genéticamente lo tiene predispuesta en su formación dentro de la pared intestinal y que están ayudados por muchos factores, no solo el factor genético, sino a veces influye mucho, como yo decía, el tipo alimentario que facilita aumentar la cantidad de elementos de degradación, y esos elementos de degradación son tóxicos, quedan contra la mucosa intestinal mucho tiempo, desencadena la transformación del tejido y empieza a formarse un tejido extraño, un tejido neoplásico, que va a terminar final en un cáncer de colon. Entonces, a lo que voy es que todos esos elementos finales, ya sea un cáncer de colon, un pólipo de colon, Viviana, un divertículo, presentan episodios de sangrado o presentan cambios también en la forma de ir del cuerpo. Eso significa que los pacientes tienen que estar atentos. No quiero que ellos piensen, como siempre digo, que si uno fue al baño y sangró un poco, tengo un cáncer de colon. Claro, no asustarse, no alarmarse, pero sí tomar conciencia de que es necesario hacer una consulta. Exactamente, Viviana. Y no decir, bueno, sangré muy poquito, entonces no me pasa nada. Claro, o fue una sola vez y nunca más me pasó. También hay que consultar. Así sea una sola vez, ya es motivo de consulta. Sí. Dependiendo de la edad, como decimos, puede ocurrir a los 20 años, puede ocurrir mucho antes también, doctor, porque muchas veces se ven en los niños el tema de constipación. Esa constipación seguro en los chicos, desde chicos muy chicos. Y eso se puede modificar, ¿no es cierto? Eso se modifica siempre en los bebés, hablando de lo que es el tipo de leche, el agua, después ya avanzando con la dieta, las costumbres, la actividad física. Todas esas cosas van mejorando mucho y si uno le pone atención de entrada, Viviana, nosotros podemos evitar hasta el desarrollo de las hemorroides. Totalmente, que ya vamos a estar hablando cómo podemos llegar a evitar también, que es muy importante, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos en vivo a través de la pantalla de T5 Satelital hoy con el doctor Yamil José Machado. Establecemos una pausa y ya regresamos.